Hola mi gente, siempre es un placer poder compartir con ustedes. El video que les traigo a continuación es sobre un tema que está en boga de todo el mundo en estos momentos, que es los juicios sumarios que se están dando en Cuba en estos momentos. Me asombra que la reacción de muchos cubanos es el wow, no me esperaba esto del régimen cubano, esto es nuevo, la dictadura nunca fue así, la revolución nunca fue así. Y es como que descubrieron en estos momentos que vivimos en una dictadura, en una revolución que ha basado su dominio sobre la violencia. Entonces, les traigo unos documentos que nos ayudan a refrescar la memoria de que el sistema siempre ha sido violento y que la única forma de resolver la problemática es eliminando el sistema. A continuación les pondré un fragmento de una recopilación de videos. Primero que nada, mi agradecimiento a todas las fuentes que hicieron posible los videos, Cubanet, América TV y todas esas personas que dentro de Cuba, por los medios que fueran posibles, recopilarán la información. La información es esta que les presento a continuación ahora. Estos son videos de familiares y víctimas. Yo llego a la fiscalía preguntando por este documento que fue el que me dieron a mí allí. Yo no sabía, porque me están acusando, pero ¿de qué de qué me acusan? Aquí no dice ni de qué me acusa y aquí no dice nada. Y entonces le estoy planteando a la fiscal, a la fiscal le estoy planteando del problema mío. Y le quise enseñar el video, dice que no, que el video no es una prueba. Trajeron a las 3 de la tarde. Eran 12 mujeres todas. Habían dos menores de edad, entre ella era la mía y otra muchacha más, una de 19, otra de 32 años, 40 y pico y 48 años. A ella la están acusando de un desorden público, el cual ella no ha cometido nada. Bueno, ahí ellos no tomaron en cuenta la edad ni los antecedentes penales. Ellos dijeron que como era un acto de contrarrevolución, ahí no se miraba nada de eso. Ahí no tomaron en cuenta ni que la carta de la escuela, ni la carta de la cuadra, de la conducta de ella. Nada, a ella no le importó nada. La abogada, como dice que era un juicio sumario, no pudo verla en cine altavoz, ni pudo entrevistarla. El mismo día del juicio fue cuando la abogada pudo entrevistarla, hablar sobre lo que ella hizo, que no hizo, etc. Nunca hubo una llamada por teléfono, nunca se la permitieron. Una llamada por teléfono, nunca se supo nada de él. Todos aquí dando gritos y angustiados porque se sabían las cosas que yo había visto allí en Ayestarán. A mí no me quedaba duda de que a mi hijo lo habían golpeado. Decidimos que la que podía entrar al juicio era yo. Cuando llegamos allí, eran 10 jóvenes los que estaban allí, dentro de ellos una persona adulta, ya de unos 60 años ese señor. Todo el mundo juntos hicieron allí el juicio, un juicio que nunca ellos han tenido prueba hacia ninguno de ellos, no hacia mi hijo, que ni siquiera mi hijo fue arrestado, según me enteré allí en los sucesos. Mi hijo fue arrestado en Reina. Me di cuenta que lo que dijeran los abogados, lo que dijeran las cosas que se iban a decir, no tenía valor ninguno. El testigo era un jefe de sector de Centro Habana, que sin mirarlos a ellos ni reconocer a ninguno de los que estaban allí, solamente mirando por el hombro cada vez que algún abogado le preguntaba, que si él reconocía a alguno, miraba así por encima del hombro, no lo llegaba a ver a ninguno y decía así, ellos son cabecillas. Mi hijo todavía a esa altura, después de 12 días de haber pasado todo aquello, mi hijo todavía tenía un ojo morado. No porque me dejaran a mí acercarme, pero se le veía todavía un ojo morado. ¿Y quién le paga a mi hijo esa golpiza que le dieron? 2 policías vestidos de civil. 8 meses injustos.
12 de los manifestantes tendrán que pasar entre 10 meses y un año en la cárcel, entre ellos el fotógrafo y cineasta Ángelo Troya, realizador del videoclip Patria y Vida, himno de la nueva disidencia cubana. Su madre denuncia que el lunes las autoridades le recomendaron contratar un abogado y el martes, cuando llegaron con uno, ya había sido sentenciado por fotografiar las manifestaciones. Le dio 1 año y de privación de libertad. Ya mi hijo levantó la mano, le pidió permiso muy correctamente y se expresó y le dijo que él tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a ser defendido y que no le han dado oportunidad de nada. Porque ese juicio fue saboteado hasta por un abogado, quien debe defender. Lo que le hizo fue tirarle todo a mi hijo, porque no tienen ningún tipo de prueba contra mi hijo. En exclusiva para América Noticias, la madre y la esposa de Chadrián responsabilizan de lo que ocurre con él, preso en el Combinado del Sur en Matanzas tras las protestas del 11 de julio, al fiscal teniente coronel Líber González, que lo amenazó con una condena de 22 años de cárcel por supuestos delitos y se la dejaron en 11 años. Hasta uno de los abogados de su juicio le saboteó su defensa. El fiscal militar Líber González, teniente coronel de la Fiscalía Militar, lo hago responsable de lo que le pasa a mi hijo en esa prisión. Porque él me dijo a mí, a su padre, que por sus pantalones le iba a poner la pena máxima. Pues, mi gente, estos fragmentos de video que acabamos de ver, quizás para muchos sea noticia nueva, pero como dije anteriormente, no es noticia nueva. El documento que les voy a poner a continuación es un documento que lleva dando vuelta desde el 1962. De hecho, Carlito en sus directas lo ha presentado varias veces, que es el imperio de la ley. Este documento que ven aquí es relatado por la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra. Es un encomiendo de las Naciones Unidas sobre el tema de la libertad en Cuba. Y se los recomiendo grandemente que lo lean, sobre todo el capítulo que vamos a ver ahora, que narra un sinnúmero de historias, exactamente lo mismo que estos muchachos están poniendo, criticando que le están pasando. Les voy a leer varios fragmentos porque el documento es muy extenso, demasiado extenso, nos tomaría horas poderlo comentar completo. Entonces tomé varios fragmentos. Este primer fragmento, que lo podemos encontrar en la página 157 del documento, se refiere cuando la comisión que investigó la situación le preguntó básicamente aquí hay testimonio de víctimas, pero la mayoría de los testimonios que podemos encontrar en este documento son testimonios de los jueces, de algunos fiscales, algunos abogados, los taquígrafos, personas que estuvieron en los juicios, en diferentes bandos de los juicios, que al final decidieron salir del país. Y entonces la comisión los entrevistó a ellos en diferentes lugares, inclusive algunos dentro de Cuba, y lo hicieron el resumen. En algunas partes del documento se omite el nombre del abogado o de la víctima por razones de seguridad de su familia en Cuba. Y entonces recordemos que eran años convulsos en Cuba y bueno, se tomaron ciertas pequeños detalles para no comprometer gente de más. Los fragmentos dicen como si la defensa de los acusados estaba generalmente en manos de los abogados que ejercían su profesión privadamente, pero además para el caso en que no hubieran defensor designado por el acusado, existía el abogado de oficio. Este último es un funcionario del gobierno que recibe su sueldo de este y que el régimen de los Castro usaba el uniforme rebelde. Las anormalidades que afectan el derecho de defensa en los tribunales revolucionarios y que fueron debatidamente probadas en nuestra investigación son: 1.
carácter general y ambiguo de la acusación sin especificar un hecho concreto considerado delictivo. ¿Se acuerdan del primer video del hombre hablando que le habían dado una citación que lo estaban acusando, pero la citación no decía de qué lo estaban acusando? Este es el primer ejemplo. Estas entrevistas fueron en los años 60. Estamos en el 2020. Han pasado muchos años después de eso. El segundo motivo de lo que estaba pasando es el abogado defensor era informado de las acusaciones que se formulaban a los acusados unos minutos antes de que el juicio se iniciara, privándole en la mayoría de los casos de poder preparar la defensa y distribuir los cargos contra los que eran acusados. ¿No se acuerdan la señora que estaba diciendo que fue a ver a su hijo y cuando fue a verlo ya lo habían acusado? Ya estaba todo preparado. Es el mismo proceder que tenía la dictadura en los años 50, 59, 60, 61, 62 y hasta la fecha. Ellos no han cambiado absolutamente un ápice de su comportamiento. De que en los años 70, 80 y 90 hubo un bajón en la escalada de la violencia. Sí la hubo, porque hubo un periodo, las nuevas generaciones que ocuparon esos años ya no estaban muy desvinculados de la época de los 50 y eran nacidas totalmente dentro del sistema. Pero las generaciones que están en estos momentos en Cuba, que son las que están protestando, están desvinculadas totalmente con el proceso revolucionario, lo que significa el proceso revolucionario, y no tienen futuro. Las condiciones que generaron las protestas en el año pasado, el 11 de julio, esas mismas condiciones persisten hoy en día y cada día se agravan mucho más en correlación con lo que pasó anteriormente. Otro dato es la fecha en que se celebraban los juicios no eran comunicadas con debida antelación ni a los acusados ni a los defensores. Ya lo tuvimos en el fragmento ese detalle también. Otro detalle, las horas en que se celebraban los juicios eran fijadas con absoluta arbitrariedad, siendo la norma fijar las 4 o las 5 de la tarde para que los juicios comenzaran después de las 9 de la noche. Ya eso no lo hacen tanto hoy en día, pero sí continúan haciéndolo, sobre todo cuando son juicios políticos. Cambio de la imputación. Cuando en el juicio la imputación general que servía de base para las acusaciones no podía ser probada, entonces se procedía a formular otra imputación, cosa que pasan hoy en día también. La hostilidad permanente mediante amenazas e insultos a los abogados que defendían y a los testigos propuestos por la defensa. Estas amenazas en varias ocasiones debidamente probadas se tradujeron en hechos, habiéndose llegado al encarcelamiento y fusilamiento de abogados, y por haber defendido con celo a sus clientes fueron considerados como delincuentes contrarrevolucionarios. En estos momentos no están llegando a tanto por el momento, pero sí hay coerción sobre los testigos. No se está permitiendo presentar pruebas, a los testigos los sabotean, a los testigos no les dan la fecha donde va a ser el juicio, supuestamente no los llevan, el mismo familiar los tiene que traer y en muchas ocasiones no los dejan presentar. Entonces, porque mi comentario no es solamente lo que está pasando ahora en estos meses con todos estos juicios sumarios, mi comentario viene de todos los años donde he sido partícipe de la oposición desde los años finales de los 80 hasta la fecha. Yo nunca he estado en juicio, pero sin embargo he estado detenido innumerablemente. Gente que pertenecía a los grupos que pertenecía yo fueron presos y al cabo de los meses fue que pudieron ir a un tribunal, y en el tribunal
no se le permitió defensa de ningún tipo. Otro punto, el punto octavo. En el caso de división de juicios o de cambio de tribunal, las actuaciones eran tan rápidas entre la reapertura del juicio, condena, ejecución, que no había tiempo ni siquiera para enterarse de lo pasado. Es lo que le pasó a la señora. Le dijeron que era mañana y cuando fue, era ayer la sanción del hijo. Es lo mismo, mi gente. Nada ha cambiado con estos delincuentes. Absolutamente nada ha cambiado con estos delincuentes. Y hecho de eso es el sumario este que le estoy leyendo ahora aquí, que es lo que pasó en esa época. Los testigos de la acusación eran incitados públicamente para declarar en contra de los acusados, aún sobre hechos que no eran de su conocimiento. La creación de nuevas figuras delictivas en actos mismos del juicio, como ser cuando a un acusado no se le pudo probar ninguno de los hechos genéricamente imputados, se insta a una calificación, por ejemplo, conspirador especial. Eso sigue actuando hoy en día. Ahora, voy a ponerle dos fragmentos, para no hacer muy largo el video, dos fragmentos de dos abogados sobre sus clientes, lo que le pasó a sus clientes. El fragmento 1. Otro caso concreto fue el juicio de RR. En este caso se puso las siglas RR porque querían proteger el nombre del cliente, porque el cliente y la familia estaban viviendo en Cuba en esos momentos en peligro. El otro fragmento se define como MFB, porque no querían poner en peligro la vida de las personas que estaban involucradas en lo que estaba pasando en el momento. RR, de quien fui su abogado defensor, fue detenido el 17 de abril de 1961 y puesto en libertad a los 20 días, detenido nuevamente, juzgado bajo la imputación de alzamiento armado y sabotaje. Testigo acusador, agente psiques del G2. En la acusación inicial se imputaba a RR haber cometido un sabotaje en la planta eléctrica de Guanabacoa, promover un grupo armado, estar en contacto con la agencia de la CIA. ¿No le parece familiar todo ese tipo de acusación? Que te acusan de ser un mercenario sin tener prueba de que te están pagando por lo que estás haciendo. Te acusan de ser un agente de la CIA sin tener prueba absoluta de que tienes ningún vínculo con agencias de inteligencia de ningún lado. Que te acusan de lo que se les dé la gana a ellos, porque la dictadura no necesita. Y eso lo tenemos que acabar de entender, mi gente. Las dictaduras no necesitan excusas. Ellos se los inventan ellos mismos, porque es su forma de actuar, es su naturaleza, para ponerlo en una mejor perspectiva. Con Justo, supuestamente estaban en contacto de la CIA con Justo Carrillo, Tony Barona, Miro Cardona y otros. Después, el propio agente que hace de investigación del caso, quiere decir que el mismo que lo acusó fue el que investigó sobre el caso, fue el perito del caso. Eso pasa hoy en día también. El mismo que supuestamente descubre que tú eres tal cosa, es el que hace la investigación y es el que hace todo el procedimiento. Y sin contar que cuando tú llegas al caso, ya tu sentencia está dictada. Eso pasó mucho al principio de la década de los 60, que cuando la jefatura de arriba no le gustaba la conclusión del juicio, mandaban a hacer otro juicio y eras acusado 2 o 3 veces hasta que recibías las penas que ellos querían que tú recibieras. Inclusive en esa época muchos jueces y muchos abogados y fiscales, si no te daban las penas que ellos querían, ellos eran enjuiciados junto contigo por el contrarrevolucionario. Ese fue el gran proceso de justicia revolucionario que los cubanos tuvieron que vivir en esa época y que estamos viviendo hoy en día también. Ahora, en cuanto a RR, que negó todas sus acusaciones, se le retiraron los cargos diciéndole el tribunal que era un conspirador especial. Al indagar esta defensa, ¿qué quería decir?
el tribunal manifestó que el acusado tenía en la mente una serie de pensamientos contrarrevolucionarios imposibles de realizar, ya que eran utópicos. Fue sancionado a 2 años a pesar de no haberse probado nada. Este caso específico me recuerda en Venezuela hace unos años que una abogada o una fiscal que no quiso sancionar a un opositor, fue sancionada y acusada porque pensó las cosas. Igual que pasó en este caso. No es el hecho de que lo hagas, simplemente por el hecho que ellos se imaginen que tú lo pensaste, ya es suficiente en un proceso revolucionario para tú tener un delito arriba de ti. Es más o menos el caso de la peligrosidad en el Código Penal 62. Tú no estás haciendo nada, pero ellos piensan, se imaginan que usted es un delincuente y por tanto te echan de 1 a 4 años en el caso de peligrosidad, que han pasado cientos de cubanos por las prisiones por esa motivación. Eso es parte de todo este diabólico entramado jurídico que los revolucionarios se inventaron al principio de la revolución. El segundo caso que les voy a poner es, como dije, no se somete el nombre de la víctima, es MFD, supuestamente era un comerciante español nacido en Cuba, dueño de un hotel. Le fue imputado el cargo de contribuir económicamente a la contrarrevolución. Asumir su defensa, se llevó al juicio a una señora nombrada Georgina, obligada por el G2, coaccionada para que declarara contra el acusado. Dicha señora manifestó que no había visto entregar dinero alguno por FD para que una amiga de ella le había enseñado cierta cantidad de dinero y que le había manifestado que B se lo había dado para la contrarrevolución. Esta señora Georgina se presentó más tarde en casa de FB y le dijo a su esposa que había sido coaccionada y obligada por el G2 a declarar contra su marido, pero que todo lo que ella había dicho en el juicio era incierto. No se han dado los casos que por ahí están los videos de personas diciendo que la declaración de los testigos es falsa porque los testigos no pueden identificar a quién o quiénes fueron los que estaban allí. Inclusive algunos de ellos tienen los nombres de los testigos que están acusando en sus manos, que los testigos tienen los nombres de los acusados en sus manos para poder saber de quién están hablando. Todo eso está más que preparado. Ya les voy a leer ya por último el caso de otro abogado más. La entrevista del abogado, una parte de ella que la pregunta dice: ¿le permitía presentar testigos de defensa y pruebas? La respuesta: no. Permitía presentar pruebas. Las pruebas testificales en raras ocasiones eran permitidas, y cuando lo era, en el mismo momento de la celebración del juicio, muchos documentos no eran admitidos y a los que aceptaban no les hacían caso. Mi impresión en el juicio que ya todo estaba prejuzgado. ¿No se acuerdan de la señora del video que puso originalmente? Cuando dijo que ella tenía esa sensación ya. Por una cuestión muy sencilla, porque cuando van allí es que está juzgando el juez, que es un muñeco, ya está dictando lo que la seguridad de Estado decidió que se te iba a dar. Y entiendan esto, mi gente, esa caterva de años que ellos están poniendo no es porque el Código Penal lo exija, es simplemente porque ellos necesitan amedrentar, necesitan escarmentar a la gente para que la gente no se revere, la gente no salga a las calles. Por eso en los años 80 hundieron la lanchita del río Canímar, cuando hubo un sinnúmero de muertos.
Después de eso tenemos la avioneta de los hermanos al rescate. Tenemos el remolcador 13 de marzo. Tenemos los muchachos de la lanchita de regla, los 3 que fusilaron. Y tenemos un sinnúmero de escarmientos masivos que el régimen ha dado en toda esta época. Y ahora está poniendo estas años a los muchachos simplemente para escarmentar, para lograr el silencio cómplice de la sociedad. El único objetivo que tiene todo esto que está haciendo la dictadura en estos momentos es escarmiento, presión social para que la gente se mantengan callados. Por supuesto, la dictadura tiene que entender esto y el cubano tiene que entender esto. No todo el mundo va a poderse escapar para Nicaragua o para ningún otro lado. La mejor jugada y la peor jugada que le salió al régimen fue la jugada con Obama. Porque el régimen al final no la cumplió. Obama en retracción, en venganza, porque los cubanos votaron por Obama, el régimen no le había hecho caso, cerraron la válvula de escape de pies secos, pies mojados. Y eso lo que ha creado es acumulación en Cuba, porque durante muchas épocas el régimen ha logrado salirse del problema abriendo las válvulas de escape, pero ya no lo tiene. Entonces ya no, los cubanos ya no se pueden ir en cientos de miles como se iban antes, porque no todo el mundo tiene recursos, no todo el mundo puede hacerlo, no todo el mundo quiere hacerlo. Entonces la situación se le está quedando dentro de casa, y las condiciones que crearon el 11 de julio están ahí. Y no solo que están ahí, que cada día crece y crece y crece y crece y se hace más compleja la situación para el cubano del pie. Entonces la única solución para el cubano del pie es salir a la calle. Y mi recomendación particular, ya para terminar, para todas esas madres, padres, hijos, esposas, esposos, para todos esos cubanos en general, la única solución a nuestra situación es calle, organizarse entre ustedes, formar una nueva organización, los familiares del 11 de julio, las madres del 11 de julio, los cubanos por la libertad, o unirse a las que ya existen como las damas de blanco. No importa lo que hagan, se tienen que organizar, porque la única forma bendita de resolver la problemática es números. Y la única forma de tú crear números que balancee la ecuación es organizarse, masificarte. Entonces la única solución que tú tienes para tú tener en libertad a tus hijos y que no mañana no vuelvan a estar presos o que se tengan que ir de Cuba es saliendo a la calle, exigiendo tus derechos políticos, porque no es salir a la calle por amor al arte, es salir a la calle a reclamar tus derechos políticos. Cuando usted recobre sus derechos políticos, automáticamente sus libertades económicas están garantizadas bajo esos derechos políticos. Y su bienestar personal, su estatus social, está garantizado también en esa trilogía. Entonces, mi gente, la única forma de resolver la problemática es calle. Calle organizado, calle con sentido. Calle reclamando derechos políticos, organizarse los familiares y todos los dolidos por esta situación, porque como vieron que les puse aquí un documento de 1962 redactado por Naciones Unidas, les voy a dejar el enlace al pie del video para que quiera leer el documento. Habla la historia el documento relata la historia breve de lo que fue la República, de lo que provocó más o menos la venida de Fidel, y del 59 al 62. Todas las arbitrariedades, toda la locura que se vivió en esa época. Lo redacta el documento. Y si las Naciones Unidas son buenas para que Cuba vergonzosamente sea parte de los derechos humanos, para que todos los años se condene el embargo, un hecho legítimo del gobierno americano, injerencia en los asuntos internos del gobierno americano por parte del resto del mundo, entonces las Naciones Unidas son buenas para todo este tipo de documentos también.
Si son buenas para una cosa, son buenas para otra. Entonces yo les recomiendo a todo el mundo que lea el documento, para que no se asombren más, para que la gente no se asombre más. ¿Cómo pudo pasar esto? No, eso ha pasado desde el día cero, que estos individuos tomaron el poder. La revolución, esa estafa siempre ha sido violenta por naturaleza, y va a ser violenta hasta el último día. Pero ella es violenta porque usted se le permite que sea violenta. Cuando haya 100.000 cubanos en la calle protestando y se paren frente al Partido Comunista, al Poder Popular, a la policía y a todas las instituciones, ellos no pueden mover un dedo, porque ellos son oportunistas. Los revolucionarios son oportunistas. Entonces, mi gente, entiendan esto. No es luchar por un boniato más, es luchar por la libertad. Es organizarse en base de obtener de vuelta los derechos políticos y cívicos que les pertenece a cada individuo. Y tan solo cuando obtengamos nuestras libertades políticas otra vez, vamos a tener una Cuba libre. Entonces, mi gente, gracias por verme, y entiendan, hay que organizarse. Es la única solución para resolver nuestra problemática. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.